Gloria a Dios.
de Jesús, salvo soy, con él yo voy, caminemos en su luz. Salvo soy, ya yo el buen pastor, con él yo voy, caminemos en su luz. Los enemigos establecidos por la sangre de Jesús, salvo soy, con él yo voy, caminemos en su luz. Mi Señor me demostró el amor, no puedo imaginar, aunque deseo otro igual, más grande que Él da la vida por mí. Su amigo yo fui, pues me amó, también me recordó que siervo no era yo, pues conocí a Él y todo me mostró, por eso hasta hoy su amigo yo soy. Hoy mi ser de goza alegría al servir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor, que a su siervo amigo llamó. Y es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Mi Señor me demostró el amor, no puedo imaginar, aunque deseo otro igual, más grande que da la vida por mí. Su amigo yo fui, pues me amó, también me recordó que siervo no era yo, pues conocí a Él y todo me costó, por eso hasta hoy su amigo yo soy. Hoy mi ser de goza alegría al servir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor, que a su siervo amigo llamó. Y es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Hoy mi ser de goza alegría al servir al Rey de mi vida, al que tuvo tan grande amor, y a su siervo amigo llamó. Y es por eso que puedo decir, su amigo yo soy. Hay cosas que no comprenderé, es mi Jesús que mora en mí.
mi pastor, mi maestro, mi roca, mi rey, mi ancla, mi puerto, mi fe y mi antorcha. Eres mi pan, mi sal, mi vino, mi amigo, mi camino, mi Padre eterno. Eres mi paz, mi guía, mi dueño, mi Señor y mi tesoro, mi meta de aliento, mi alfa y mi omega, mi anhelo, mi fuerza. Eres mi árbol de vida eterna, mi viña, mi higuera, mi huerto de riego. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo, mi logos eterno, mi canto y mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño y mi pasión, mi oración, mi ruego, mi labor y mi sudor, mi reposo, mi cielo. Eres mi aventura, mi patria, mi fuego, mi muro, mi río, mi guardia, mi lluvia, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo. Jesús, eres mi Dios.
mi todo. Eres mi todo. Jesús, eres mi todo, mi todo. Jesús, eres mi todo. Sí. Bueno, sí. Gloria a Dios, hermanos. Buenas noches tengan todos ustedes. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas? Amén. Vamos a considerar un texto muy importante en el capítulo 13, en el verso 1. Dice de esta forma: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el 3, nuevamente le vamos a dar lectura. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O en el verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a hacer una oración, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra encontramos vidas, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nosotros hemos podido descubrir la verdadera naturaleza caída en la cual nosotros pertenecemos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque día a día nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos redarguye, Señor, y nos prepara para que nosotros seamos realmente de beneficio para la sociedad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún en este tiempo difícil, Señor, hemos escuchado comunicados de que al parecer las iglesias tendrán que cerrar sus puertas nuevamente, mas hoy, Señor, hoy, tú nos has permitido escuchar tu palabra nuevamente, Señor. Gracias te damos y te pedimos, habla a nuestro corazón, Señor. Son unas simples instrucciones, Señor, que hace tiempo que ya debimos de haber considerado, Señor. Mas hoy te quiero pedir, Señor, por favor, vuélvelas a recordar, Señor. Si alguno de los oyentes, si algunos de los que miran esta transmisión, Señor, ha olvidado acerca de la maldad por la cual Dios envió a su Hijo para sacrificio, para la redención de sus faltas, Señor. Padre, que hoy la recuerde, Señor, y pueda darle gracias, Señor, pueda arrepentirse, Señor. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 ¿Pueden tomar su lugar, amados hermanos? Amén. Quisiera que fuéramos al libro de los Proverbios. Amén. En el capítulo 28. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Dice su palabra en el verso
13, el que encubre sus pecados no prosperará. 28:13 del libro de los Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra arrepentimiento tiene un significado en el hebreo y en el griego. Recordemos, Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento, como era en el tiempo en que, en este caso, pues Grecia había helenizado desde gran parte de los territorios en Europa, en el Medio Oriente, vemos que fue escrito en griego, el Nuevo Testamento. Y la palabra para el Nuevo Testamento que utiliza el Señor Jesús es metanoia. Y metanoia significa un giro de 180 grados a tu vida, para ser más explícitos. En el Antiguo Testamento la idea que nos daba en este caso arrepentimiento era sentir un gran dolor, primeramente porque habías ofendido a Dios, habías ofendido al Creador. Y en el Nuevo Testamento sientes ese gran dolor, pero te vuelves de tus malos caminos. Quisiera que consideráramos ahora el libro de Deuteronomio, capítulo 7, hablando del pueblo de Israel. Ahorita regresamos al Proverbio, posteriormente regresaremos al libro de San Lucas. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, hermanos. En el capítulo 7, verso 6. Dice así, 7:6. Porque tú eres pueblo santo. Esta palabra es Kadosh y es Agios. Kadosh te da la idea de puro, limpio, y Agios te da la idea de apartado. Dice, porque tú eres pueblo santo, o sea que un pueblo limpio, un pueblo que debería de ser puro, pero un pueblo sobre todo que está apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hablamos del pueblo de Israel, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego en el 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Habla en este caso de Abraham, Isaac y Jacob. Dice que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Ok? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el apóstol decía que todo el Antiguo Testamento, o al menos hablaba del Pentateuco, 5 libros de la ley, dicen que eran las sombras y las figuras de lo que habían de venir, de lo que habría de venir. En pocas palabras, se están repitiendo los mismos acontecimientos. Cuando nosotros vemos la radiografía, o en este caso el certificado de nacimiento de Jerusalén, en Ezequiel capítulo 16, no lo busque, simplemente voy a hacer un resumen. Ahí dice el origen de ese pueblo. Y le hace un recordatorio al pueblo de Jerusalén. Dice, ¿acaso no tu padre era amorreo y tu madre era etea? Y hace énfasis en que era un pueblo como cualquier otro pueblo, pero era insignificante. Venía mezclado de varias tribus paganas. En este caso nosotros sabemos que Abraham salió de Mesopotamia, ni siquiera era meramente judío. El pueblo judío nace a partir de cuando a Israel
En este caso a Jacob le cambian el nombre y le dicen: tú serás llamado Israel, y de ahí de sus lomos salen las 12 tribus de Israel. Ahí nacen los judíos, ahí nace el pueblo hebreo. Amén. Pero antes, no. Ahora, vamos a hacer una observación y una comparación. Ellos estaban mezclados al principio. Ellos no valían más que otros pueblos, como tú y como yo. Dice la Escritura en el capítulo 6, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Gloria a Dios por su palabra. Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el verso dice en el verso 20, en el contexto, para hacer un resumen, Jesús llega al pozo de Jacob y entonces ven venir a una mujer samaritana. Era muy tarde para que las mujeres salieran en este caso, a llenar sus cántaros de agua, pero ella salía a esa hora. Algunos piensan que por vergüenza, porque era una mujer que, como si ustedes ven ese capítulo, si lo han leído, ahí tenido 5 maridos, y obviamente no tenía, su reputación no era muy buena. Jesús, siendo judío, le pide agua y ella dice: ¿cómo siendo judío me pides agua si judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y ahí en el verso 20 le dice la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. De ahí, de ese pueblo, a Dios le pareció que naciera en este caso Jesucristo. Cuando checamos la genealogía en Mateo 1, nosotros nos damos cuenta que aparece en el nombre de 4 y una, aunque lo omiten, pero hace referencia a una mujer más. 5 mujeres, de las cuales aparece una que se llama Rahab. Y Rahab no meramente era judía. Ahora aparece otra que se llama, recuérdenme, es esta Ruth. Ella ¿de qué tribu venía? ¿De qué pueblo? Era moabita. Entonces nosotros no podemos meternos a la idea, o si algún judío piensa que es que nosotros somos un pueblo especial. Claro, a ellos se les dio la ley, ellos fueron escogidos, pero ellos no eran mejores que otros pueblos. Así como nosotros, aunque de los judíos salió en nuestro Señor Jesucristo, no somos mejores que el pueblo judío. Entonces, si nosotros aplicamos Deuteronomio 7 en nuestras vidas, nos damos cuenta que miserables somos. O sea, la verdad, somos peor que los demás pueblos. Es más, el simple hecho de hablar de México, ¿qué les recuerda a los demás? Un chile, un zarape, un sombrero, el haragán. ¿Qué más? Albures, muy flojos. Los mexicanos son muy mujeriegos, dicen en este caso las del norte. Dicen: no, es que los mexicanos son muy mujeriegos. Ni siquiera nos ayudan nuestras características. Y a lo que quiero llegar yo hoy es de que Dios nos escogió también, no solamente porque fuéramos judíos, sino porque nosotros le hemos creído. Y Él quiere adoptar a muchos para hacerlos su pueblo. Sí, o sea, Él no está esperando que tú tengas una profesión o una carrera. Él está esperando que tú le creas. Él no está esperando que llenes las gradas o que llenes un estadio cuando cantas alabanzas. Él no está esperando eso. Él está esperando que tú le creas. Y es por eso que se le acercan los discípulos y le dicen a Jesús: oye, ¿supiste de la sangre que fue mezclada, que Pilatos mezcló, y la muerte de esos galileos? Y Jesús se les queda viendo, quizás diciendo: ¿estás tratando de decir que ellos eran muy perversos? Ok, yo les voy a decir una cosa: yo he hecho más perversidad que muchos que a lo mejor tienen una carrera,
que a lo mejor se jactan, que a lo mejor dicen, bueno, yo sí doy el gasto, yo sí estudié, mira, a mis hijos no les hace falta nada, tengo una casa, tengo un trabajo, tengo un buen carro. No, pues la verdad yo soy amado, yo no fumo, no tomo, yo no digo groserías, por cierto fui educado, sé comer con tenedor y cuchillo, pero eso no significa que por eso ya tienes salvación. Y yo puedo ser mucho más perverso que él, pero ambos. Dice la Escritura, si nosotros regresamos ahí en Lucas, habíamos dicho ¿cuál? Lucas 13, capítulo 13 en el verso 2. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Señor profesionista, señor médico cirujano, de la mejor escuela te graduaste. Mujer ama de casa que siempre te has jactado de que tú no eres como las demás mujeres. Ahí dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si nosotros vamos al libro de San Marcos, capítulo 1, vemos el principio del Evangelio según lo narra Marcos. Dice ahí, ¿por qué es tan importante esa doctrina, hermanos? ¿Por qué? Yo hablaba con una persona en la mañana, en la tarde, al mediodía, era como al mediodía, y él me decía, bueno, es que yo conocí a mi mujer allí en tal lugar, y la verdad, pues, me ha ido bien, soy feliz. Aunque el muchacho que está criando no es, él es mi hijo y soy feliz. Y yo lo veo, él me dice, papito, así me dice, así se lleva. Sí, papito, yo soy muy feliz, así me dice. Digo, oye, es una cosa, amigo mío, ¿sabes qué es lo único que te falta para que seas realmente feliz? Se me queda viendo y le digo, te hace falta Cristo en tu vida. Y en ese momento abre los ojos y me jala para otro lado. A ver, vente papito, explícame, ¿cómo es eso? Sí, necesitas a Cristo en tu vida. Yo te voy a decir por qué. Porque mira, tú y yo hemos hecho muchas maldades. Tú y yo hemos ofendido al prójimo como no tienes idea. Además, ni tú te crees toda la maldad que has hecho, ¿sí o no? No, pues sí, la verdad sí he hecho cosas malas. Y yo le decía, ¿cuántas veces yo no dejé sin gasto a mi esposa? Llegaba la semana y los amigos y la pandilla, vamos a echarnos unas buenas frías. Y empezábamos a beber alcohol. A veces no llegaba y al día siguiente mi esposa diciendo, oye Miguel, necesito para pañales. Miguel, necesitamos comer. Y yo ya estaba despierto, pero me hacía el dormido. Yo no quería, pues la conciencia me estaba que me explotaba de lo mal que me sentía. Y nada más maquinando, ¿dónde conseguiría aunque sea 200 pesos para darle a esta mujer para que ella se calle? Ella se ponía a llorar. Y yo le decía, perdóname, me arrepiento de lo que he hecho. Y ella me perdonaba y creía en mi arrepentimiento. Y así le decía aquí a mi amigo, y le decía, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves que a la siguiente semana cuando cobraba, qué crees que volvía a hacer? No, pues lo mismo. Sí, ahora yo te pregunto, ¿tú crees que eso es arrepentimiento? Hasta él, sin conocer de la palabra, no estarse burlando de los demás. Claro, por eso es importante la palabra arrepentimiento en nuestras vidas, para que muchos de esos que dicen que creen en Dios consideren si realmente se han arrepentido, porque si no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Van a perecer. Entonces, amados hermanos, dice aquí la Escritura, en el capítulo 1, verso 1. Por eso es importante. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo
de arrepentimiento. Y una vez que viene el arrepentimiento, pasa una consecuencia. ¿Cuál es? Para perdón de pecados. Miguel, cuando se embriagaba y echaba a perder todo y decía que pedía perdón y a lo mejor lloraba, le salían 2 que 3 lágrimas de cocodrilo, y a lo mejor mi esposa creía en ese momento, pero no era un verdadero arrepentimiento. Sí sentía remordimiento, pero no sentía un gran dolor, porque no me daba cuenta que el que estaba ofendiendo era el más alto, y que aunque yo era de lo vil y de lo menospreciado, él quería darme vida eterna. Entonces, por eso, cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, ¿supiste lo que les pasó a aquellas personas? Jesús les dice, me sorprende. ¿Ustedes creen? Yo creo que por algo les digo, ¿ustedes creen que eran más pecadores? Porque dice que Él conoce los pensamientos. Y lo más seguro es que muchos de ellos que estaban ahí, había mucha gente siguiéndolo, lo más seguro es que se creían muy justos. No, pues es que yo nunca he adulterado, es que yo nunca he fumado, es que yo no soy tan malo. Y vemos que Jesús los entra y les dice, antes, si ustedes no se arrepienten, también van a perecer. Y ese es el principio del Evangelio del Señor Jesucristo según San Marcos, que tú te arrepientas. Niños, aunque son muy niños, ustedes han cometido pecados. Ustedes, solamente ustedes saben si han tenido envidia, si han codiciado los colores de la vecina, o cuando iban a la escuela, si han codiciado sus zapatos, si a lo mejor se juntaban con el grupo de amiguitos y en vez de hablar bien de los demás, ¿ya vistes? ¿Ya viste? Está bien gorda. ¿Ya vistes? ¿Vistes cómo se peinó? Mira cómo la pegué. Y cuando voltearon, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Todos, absolutamente todos, hemos pecado. Vamos a Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo hace énfasis de acuerdo a lo que decía David en los Salmos. Ahí dice, Romanos, en el capítulo 3, en el verso 9. Nosotros damos gloria a Dios. Digo, para que por si alguien nos está escuchando y dice que él no ha cometido pecado, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. Dice ahí, ¿qué pues? En el 3.9 de Romanos, amado hermano, por favor, ¿qué pues? ¿Sí lo tenemos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Oigan, estaba hablando Pablo. Pablo había sido educado en las mejores escuelas y a los pies de Gamaliel, que era uno de los, si no era el mejor, era uno de los mejores maestros de aquel tiempo, de los maestros de la ley. Dice que él era de la tribu de Benjamín y él era ciudadano romano. Era un hombre, era poderoso en sus palabras. O sea, si Cristo le da la gracia para predicar, ahora añádale que de por sí tenía un talento para hablar, para enseñar la doctrina. Era un hombre que tenía bienes y tenía dinero también. Dice ahí, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles. El pueblo gentil somos nosotros como mexicanos. ¿O alguno de ustedes es judío? No, yo no. Dice ahí, y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay, a ver tú que te crees muy justo, a ver, no hay justo ni aún uno, no lo digo yo, lo dice aquí en la Biblia. No hay quien entienda. ¿Cuántas veces no nos dieron consejos nuestros padres y a poco entendimos? Miguel, por favor, ya no tomes. Miguel, por favor, respeta a tu esposa, un día se va a ir. Y se fue, hermanos. Sí se fue. Pero si yo hubiera entendido, ¿ustedes creen que hubiera pasado eso? No. Dice, no hay quien busque a Dios. ¿A poco sí lo buscabas? No, por favor, nosotros estábamos esperando cómo hacer maldades. Yo recuerdo aquel día, en la mañana había salido de la secundaria, pero en la secundaria durante las clases, el de orientación educativa me jaló a la dirección, y no crean que porque me había portado muy bien. Me jalan a la dirección y tú, Miguel, y para colmo mi hermano, que había estado años antes que yo, ya había hecho un historial, entonces ya hasta sabían que yo era su hermano. Entonces, no, que esto y que el otro, andaba molesto. Mi madre tenía que salir a trabajar cuando pues llega uno a la casa y según uno que cumple con el quehacer que le corresponde a uno, con mí, salía ahí con la pandilla
y estábamos tomando caguama. Y tenía yo como 13 años y no hallábamos qué hacer, pero yo sentía ese odio hacia ese hombre. Y un individuo que ni siquiera iba a la escuela, pero ya estaba en medio de nosotros, él dice, deberíamos de planear algo. No sé cómo, no lo recuerdo, pero yo le dije, deberíamos ir a quemar mi secundaria. Vamos a quemar la secundaria. Y mi papá, como tenía 2 podadoras ahí, tenía sus garrafoncitos de gasolina. ¿Y cómo le vamos a hacer? No sé, yo tengo gasolina. ¿Cómo ven? ¿Vamos o no vamos? ¿Y qué creen? Sí fuimos. Hicimos unas bombas molotov y las aventamos para allá y todo por alrededor. Al día siguiente estaba negra la escuela por fuera. Gracias a Dios que esas bombas molotov no explotaron como tenían que haber explotado, si no, sí se hubiera quemado las aulas. A lo mejor se hubieran hecho una investigación y a lo mejor yo desde pequeño hubiera ido hacia un reformatorio. Entonces vemos que yo no buscaba a Dios y yo tenía 13 años. A ver, ¿hay alguien aquí que tenga 13 años? Sí, a ver, uno. Alguno de... Mira, fíjate aquí también. A los 2. Fíjense, allá hay 2. Bueno, un año menos. Yo no buscaba a Dios a esa edad. Búsquenlo. Dice la Escritura que y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero él aquí generaliza y dice, no hay quien tenga esa intención. Dice ahí, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hermanos, yo crecí en Iztapalapa. Y para los albures no había quien me ganara. No, y si a veces ni siquiera estábamos albureando, y si alguien hablaba ya la había compuesto y todos riéndose de esa persona. Porque ahí dice cómo es nuestra actitud: hablar mal, decir chismes, andar murmurando, andar diciendo obscenidad y media. Dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, ese pequeño texto nos describe a nosotros como éramos. Nos describe bien. Entonces, hermanos, ¿necesitamos arrepentirnos? No. ¿Todos los días? Bueno, si estás practicando el pecado, el mismo pecado, no, eso ya es una ofensa. Estamos hablando de que todos los días, de una u otra forma, nos enojamos, ¿no? Somos tentados al enojo, somos tentados a la codicia. Entonces hay veces que llegamos ya en la noche, cerramos nuestra puerta y nos postramos de rodillas, y lo único que hacemos es decirle, Señor, perdóname, porque en serio fue un día muy pesado. Tú sabes que yo no quise molestarme, tú sabes que yo no quise hacer esto, yo no quise gritarle a mis hijos, yo no quise pelearme con mi esposo. Tú sabes, y Él que conoce las intenciones de tu corazón, Él sabe que realmente no querías, y lo único que hace es decir, muy bien, bien hecho, qué bueno que reconoces que tú no puedes, y qué bueno que me pides ayuda. No es así, no estoy hablando de que ahorita nos vamos a ir a tomar, o que vamos a ir a engañar a nuestras esposas, o ustedes a sus esposos, y después vamos a ir a pedirle perdón. Yo creo que se entiende, ¿no? Eso se llama una práctica, y dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo. Pero si hay alguno que aún no ha reconocido a Dios, leíamos un texto. Vamos a recordar cuál es, ahí en 28:13 de Proverbios. Dice, es tan corta la instrucción, hermanos, pero tan básica, porque vemos que era el propósito incluso del bautismo. Entonces yo nada más veo, hermanos, que esas personas en las iglesias, yo he visto casos, hermanos, en donde he hablado con gente que dice que ya se bautizó, pero sus frutos no son más que hablar groserías, caer en la borrachera de continuo, andar codiciando a las mujeres que pasan. Hermanos, yo les he preguntado y les he dicho, ¿te bautizaste? Oye, una pregunta, ¿y si entiendes qué es el concepto del bautismo? ¿Sí lo entiendes? Y ellos se quedan pensando, pues yo no sé. ¿Y cómo fue entonces que te bautizaste? Pues yo me acuerdo que ese día me llevaron, y ese día el pastor, desde el púlpito, dijo, ¿quién de ustedes se quiere bautizar? Y pues a mí pues me estaban codeando, órale, es tu oportunidad. Y pues levanté mi mano y me bauticé. No, para que tú te puedas bautizar, tiene que haber primero un arrepentimiento.
Un reconocer, he ofendido a Dios. Señor, perdóname. A mí me pasaron toda mi película. ¿Quién? El Señor. Una semana antes le había dicho al que predicaba, le dije, tú estás mal, una cosota así, estaba, bueno, no tan así, pero sí estaba grave. Y yo le decía, oye, te me cuadras, me estoy cuadrando, yo te estoy diciendo que te humilles ante Dios. Oye, jamás me he humillado ante nadie. ¿Cómo crees que me voy a ayudar? ¿Cómo crees que me voy a humillar ante tu Dios? En la siguiente predicación que pasa en toda mi película estaba llore. Y tuve que reconocer una cosa, soy un pecador, no busco lo bueno, no busco a Dios. Es más, si Dios quita su favor, porque dice la Escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así lo es, así lo dice. O sea, yo puedo hacer que, no, es que yo busco a Dios y eso, pero si su Espíritu Santo no está morando en mí, es falso, es una fe falsa. Entonces, yo necesito reconocer primero que he pecado. Y es por eso que ahí en el verso 28, fíjense el verso 13 del capítulo 28, dice al principio, ¿qué es lo que dice? El que encubre. ¿Qué significa esa palabra? Cubrir. Negar. Lo tapas. O sea, tú sabes que tomaste ese dinero que no era tuyo y alguien lo tomó. No, pues yo no. Y eras el único que estaba. Oye, pero tú eras el único que estabas ahí. No, yo no fui, no. ¿Qué? ¿Me estás llamando ratero? ¿Qué? Y hasta te pones violento. Estás tapando tu pecado. Y luego te aferras porque tú no te estás dando cuenta. Dice la Escritura que los ojos de Jehová están contemplando toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos. Entonces, niños, si ustedes pensaban que nadie se dio cuenta cuando mintieron, Dios sí se dio cuenta. Y la palabra para eso es, para traer sanidad. Si hoy te acuerdas que tú ocultaste algo a mamá o a papá, o a tu esposo o a tu esposa, ve con Dios y pídele perdón. Señor, perdón porque yo omití mi responsabilidad. Amén. Señor, perdóname porque ese día yo sí fui el que le puso el pie a esa niña, por eso se cayó. Yo sí le robé sus sacapuntas. Yo robaba sacapuntas y lápices y gomas, hermanos, cuando yo era niño. O sea, desde pequeñito era bien perverso. Yo recuerdo que iba en segundo de primaria y andaba debajo de las bancas mirando lo que no debería de andar viendo. Imagínense, qué maldad había en mi corazón. Una vez le pregunté a mi mamá, jefecita, ¿cuándo según usted cree que fue cuando me desvié? Y mi mamá, ay hijo, no, yo me acuerdo que en la secundaria eras... Y yo me le quedaba viendo, oiga mamá, ¿quiere que le confiese algo? Y que le digo eso que les estoy diciendo yo ahorita. Chamaco indecente, o sea, andaba de indecente. Y él pensaba que yo con mi carita de bueno, no, hay perversidad en nuestro corazón. Y aquí la palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Confiésalos. ¿A quién? ¿Al sacerdote? No, se está lleno de pecados. Ese, al contrario, ya imagino cómo se ha de deleitar el oído cuando van a confesarle cosas que a lo mejor tú desearías escuchar en otro tipo de vida. Pobre hombre, lo van a juzgar. Confiésaselos a Dios. Dile, Señor, la verdad no he venido a la iglesia porque soy un tibio. Señor, la verdad no he venido a la iglesia porque la verdad yo quiero, me salió un trabajito los domingos y pues es una entradita más. La verdad, Señor, es que yo ni quiero ir a la iglesia porque el que predica me cae gordo. La verdad, Señor, es que yo no quiero ir a la iglesia, Señor, porque tú sabes que, pues es que la verdad me he enfriado. Ya no leo ni mi Biblia. Hasta de eso hay que arrepentirnos. Niños, ¿cada cuándo leen su Biblia? Dejémoslo así. Pero tiene que ser todos los días. Niños, estas palabras traen vida. Yo llegué, tengo 35 años. Llegué aquí por la misericordia de Dios. Hablo de mi edad. Pero si hablamos, si Dios me llamara, a ver, Miguel, vamos a hacer cuenta. No, yo creo que hace más de 20 años que ya debí de haber estado ardiendo en el infierno.
Y ustedes tienen la oportunidad, de crecer sanos en la fe, dejando malas actitudes. Hermanos, ¿el arrepentimiento también será para los niños? ¿Habla de los que ya tienen conciencia o el gordito ese entenderá? Va a cumplir 1 año. Pero los de allá afuera piensan que lo van a bautizar porque así es la tradición. Pero si no saben, hermano, no saben ni decir papá. Dice papá, pero no dice papá. No sé si se entiende. Pobre, ese es más inocente que cualquiera de nosotros. Pero una vez, 6, 7, 8 años, que tú ya sabes qué es lo bueno, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Dice ahí, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Denme alguna definición de la palabra prosperar. ¿Avanzar? ¿No vas a avanzar? Imagínense la idea del mexicano, el que no tranza no avanza. Pobre, está avanzando pero rápidamente hacia el infierno, es a donde se está dirigiendo. Después dice, otra definición de prosperar, no le va a ir bien, no va a tener abundancia. Dice el libro de Isaías, decirle al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Pero ¡ay del impío! ¡Ay del que hace lo malo! ¡Ay del que encubre su pecado! Imagínense, hermanos, que en medio de nosotros hubiera uno que ya una vez que llega a su casa y cerrada la puerta, se pusiera a ver cochinada y medio en el internet. Él piensa que nadie lo ve. Y luego agrega, y si es uno que pasa aquí adelante. Imagínense que fuese yo y que pienso que, sí, da muchos bibliazos, pero él en lo oculto hace lo malo. Dice, no va a haber prosperidad. Ahora, si vamos a hablar de esa palabra, ¿a qué se refiere con que prosperes? Vamos a Primera de Tesalonicenses, rápidamente. 2 textos más y terminamos, hermanos. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23. ¿Lo tenemos? Ok, miren, ahí lo dice claramente en la pantalla. Si no lo encuentra, fíjense lo que dice. Y el mismo Dios, ¿cómo es un Dios? Es un Dios de paz. Os santifique, esa palabra santo, dijimos que es agios, te aparte. Dice, por completo, que tú seas apartado por completo y todo vuestro ser, ahí va a mencionar, póngale 2 puntos ahí, va a mencionar qué es todo vuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Una vez hablaba con un testigo de Jehová que dice que el alma es el mismo cuerpo. Y a ver, préstame tu Biblia, porque ellos tienen su propia Biblia. Y citamos ahí, mira, yo creo que al que escribió tu Biblia se le olvidó borrarle, que aquí dice, se le olvidó borrarle esta. Porque dice que todo nuestro ser, ¿qué es? Espíritu, alma y cuerpo. Y como sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo del Señor. Y en el segundo libro de San Juan, en la segunda carta del apóstol San Juan, nada más tiene un capítulo. Vamos rápidamente. Vemos el propósito del Señor en el verso 2. Segunda de San Juan, es tercera de San Juan, hermanos, en el verso 2, nada más tiene un capítulo, tercer libro de San Juan, en el capítulo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el que confiesa sus pecados, dice, el que cubre sus pecados jamás va a ser prosperado en todas las cosas. Porque dice, no prosperará. Y a lo mejor va a tener una salud física, pero ¿cómo estará su alma? Enferma. Y esa es la intención del apóstol y de Cristo sobre todo, que tú seas prosperado. Cuando tú encubres tus pecados, jamás
vas a poder, niñas por favor compórtense, jamás vas a poder ser prosperado. Pero después en el verso, regresemos otra vez a Proverbios 28:13. Dice en la parte B, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Se acuerdan que le estaba dando el ejemplo de Miguel tomaba y hacía llorar a su esposa y 8 días después otra vez y 8 días otra vez? Él decía que se había arrepentido, pero no, ese no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento viene cuando, hija, he conocido a Cristo, perdóname porque te he ofendido, he hecho esto, el otro, de ahora en adelante voy a ser una nueva criatura. Y tenía que haber un fruto, ¿no es así? Una semana portándome bien y aguantándome las ganas. Oye, ¿por qué hice esa promesa? No, tiene que haber un lapso de tiempo, meses, en donde dicen, ese hombre ya no es el mismo. Y entonces termino cuando le decía a este hombre, lo que te hace ser feliz a ti es tener a Cristo en tu vida. Y le empezaba a explicar esas cosas. Necesitas arrepentirte. Después de eso vas a tener paz. Haz la voluntad de Dios. Me dio mucha alegría porque él me dijo, tienes razón, papito. Así me dice, tienes razón, papito. Voy a leer mi Biblia. Fíjate que apenas fui por ella a la casa de mi mamá, pero voy a leer la Biblia. Ya de ahí él tuvo que partir hacia otro lado y yo a otro, pero mañana sin falta, hermano, estás invitado a la congregación. No, y luego peor, si ya van a cerrar, si es la última reunión el domingo, pues que Dios lo ayude. Que Dios lo ayude. Y luego me ponía a pensar yo, Señor, ¿cuánta gente no tendrá necesidad de arrepentirse? Pero ¿saben cuál es el problema? Que nadie les ha enseñado ese verdadero concepto. Y no pueden servir a Dios si no se han arrepentido. Ahora, por último, regresemos a San Lucas, capítulo 13. En el verso 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, antes si no pides perdón por tu mentira, por tu tibieza, por tu robo, por tu pecado, pon el nombre que tú quieras. Dice, todos pereceréis igualmente. Jesús dijo que ahí seguía el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, cuando habla Jesús del lloro y del crujir de dientes, ¿en qué piensa? Uno decía por ahí que alguna vez se enfermó así de cuerpo cortado y sentía mucha fiebre, mucho dolor y hasta los dientes empiezan a titiritar. Bueno, ni siquiera es comparado a eso. A mí me sorprende cuando vemos un video en donde había un niño que ya tenía razón. Según tuvo una visión esa mujer y pintó a un niño que estaba en el infierno. Y es tremendo. O sea, tú te puedes a pensar, ¿por qué lo digo? Los tiempos van cambiando y la maldad se va multiplicando. Yo entiendo que de acuerdo a la tradición judía, al Bar Mishvah, o sea, el niño de juicio era a los 12 años. Pero hoy en día hay niños de 7, 8, 9 años que son muy perversos, que son muy malos, que no obedecen. Y es menester de nosotros como padres inducirlos. Hijo, te portaste mal. Es más, en la oración pidan perdón por lo que hicieron. Perdóname por todos mis pecados. No, sé específico, ¿qué fue lo que hiciste? Perdóname porque hoy mentí. Perdóname porque hoy no me comporté. Perdóname porque hoy desobedecí a mis padres. Oye, si los niños, que de ellos es el reino de los cielos, es bueno que lo hagan, cuanto más nosotros. Porque aquí la Escritura dice que si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Vamos, un texto más, Apocalipsis 20, dado al ejemplo que estábamos dando. Dice ahí en Apocalipsis 20,
21, perdón. No, sí, sí es 20. A ver, niños, Apocalipsis 20, verso 11. ¿Lo tenemos? Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice que había un trono blanco. En el 12 dice que, y vi a los muertos, ¿qué dice? A ver, niños, ¿qué dice? Grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿A qué se refiere grandes y pequeños? Uno es más chaparrito y otro más alto, algo así. Había niños, o sea, porque eran pequeños. No dice la edad, no estoy diciendo que va a haber uno de 7 años, 8 años, pero sí habían pequeños. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hay un libro de las obras, hay un libro de las memorias y el libro de la vida, en este caso. Fíjense, porque ahí habla en plural, ¿no es así? Libros fueron abiertos, significa que hay más de uno. Después dice, y otro libro, aparte de esos libros, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y después fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Esos libros, libros de las memorias, libros de las obras. O sea que eso me da a entender que hay quizás un escribano que está escribiendo lo que hizo Miguel hoy, lo que hizo este pequeñito hoy, ahí lo escribió, lo que hizo mi hermanita, lo escribe. Y en ese día, a ver, tal día, tal, y tú hiciste esto y no te arrepentiste, tú hiciste esto y encubriste tu pecado, tú hiciste esto, va a ser tremendo, va a ser muy tremendo. Entonces, por eso, hijos míos, obedezcan a la palabra, porque dice que ese día no va a estar papá ni mamá, no va a estar ni mi papá ni mi mamá, no va a estar ni mi pastor, ni mi mejor amigo. Voy a estar solo yo delante de Dios y van a ser libros, los libros abiertos. Bueno, estoy hablando de los que no creyeron, los que murieron sin Cristo, porque los otros en la primera resurrección se fueron. Estamos hablando, se los lleva a Cristo. Estos hablan de la segunda resurrección y la muerte total. Por eso, ahorita que tenemos vida, aprovechemos, pidamos perdón, reconciliémonos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Obedezcamos a la palabra. Sí, hermanos, cuesta mucho trabajo, niños. A mí me costaba mucho trabajo obedecer. A mí me tenía que amarrar mi mamá en una silla. Estaba yo en una silla amarrado ahí. ¿Por qué creen que me amarraba mi mamá? Ay, era tremendo. Aprovechen ahorita que se puede. Y lo digo porque tal parece que hay más niños que adultos. A ver, 1, 2, 3, esos dos que están hablando, 4 con el chiquitito, 5, 6, 7. A ver, adultos, 1, 2, 3, 4, 5. 7 niños y 5 adultos. Tal pareciera que la predicación es más para ustedes, niños. Nosotros vamos a recibir lo nuestro, pero ustedes que están pequeñitos, aprendan, acuérdense, en cualquier situación, después de 5 o 10 años, acuérdense, en la situación en la que estén, clamen a Dios y Él va a responder. Recuerden esas palabras. Yo se los he dicho a esos 3 que están aquí, que también están riendo, esos 3, se los he dicho. Niños, en cualquier situación, en cualquier momento, no se olviden de la palabra, clamen a Él y Él les va a responder. Entonces, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro? Pero bueno, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su amor, por su paciencia. Él es bueno, hermanos. Dice la Escritura, antes os digo que si no os arrepentís, también pereceréis. Por
Que nos ha dado el Señor. Amén. No podemos dejar ir una más. La exhortación es: si has pecado, aún hay tiempo. No esperes al día de mañana, porque quizás el día de mañana te encuentres en la eternidad. Dice la Escritura que cuando murió el rico, abrió los ojos y estaba en el Hades en tormentos. Yo creo que si le hubieran avisado que iba a venir la muerte, él se hubiera preparado, pero es que así es. La muerte no avisa. Por eso nos conviene en todo tiempo estar preparados. Amén. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz, tu poder y tu amor que derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior, y yo
creado una nueva esperanza en mi interior. Y yo te amo, amén, tú aquí y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Y yo te amo, amén.
Señor, que es necesario para y bien para nuestras almas, Señor, que nosotros podamos, Padre, considerar en todo tiempo nuestros caminos, Señor. Y si alguno de los presentes o algunos de los oyentes, Señor Padre, no se ha arrepentido, la invitación siempre ha estado abierta, Señor. Porque tú dijiste, Señor, que mientras hay vida hay esperanza. Amén. Padre, concédeles el arrepentimiento, Señor. Amén. Permite que ellos puedan, Señor, conocerte de verdad, Señor. Por favor, te lo pido, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Aleluya.